buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos al viernes, terminamos una semana más. Ya llevamos cualquier cantidad, 76 días quizás de cuarentena más o menos. Espero que ustedes estén bien. Este día dedicado a las reinas del hogar, estaremos conversando con nuestros invitados acerca de las consultas ginecológicas y obstétricas en estos tiempos del COVID. Veamos la cápsula y luego les cuento con quiénes estaremos enlazados. Ante la actual pandemia del COVID-19 y todas las limitantes que ha traído consigo, muchas especialidades de la medicina han optado por utilizar teleconsulta a través de correo electrónico, videollamada y el teléfono. Sin embargo, para la ginecología existen situaciones en las que es imposible dar un diagnóstico sin un examen físico. A esto debemos sumarle los controles prenatales, especialmente en aquellos casos en el que el embarazo sea considerado como de alto riesgo, que deben recibir un control personalizado a lo largo de la gestación para evitar complicaciones tanto en la madre como en el futuro bebé. Para cumplir las normas de prevención ante un posible contagio del coronavirus, las clínicas de atención gineco-obstétricas han tenido que minimizar sus campos de servicio, priorizar a las pacientes que deben asistir a sus consultas, de acuerdo con la urgencia que representa su padecimiento, y hacerlo exclusivamente agendando previamente una cita acordada a una hora exacta. Esto para mantener un bajo flujo de personas que tengan contacto entre sí al interior de las salas de espera. Si usted necesita asistir a una consulta ginecológica y quiere aprender las medidas de bioseguridad que debe seguir en estos tiempos del COVID-19, lo invitamos a quedarse con nosotros en el programa de hoy, junto a nuestros invitados especialistas. Bueno, y ese es el contexto en el cual estaremos ahora ubicando nuestro tema. Si usted tiene consultas, ya sabe por dónde realizarlas. ¿Con quiénes estaremos enlazados hoy? Bueno, para hablar con una de nuestro mismo género, con la doctora Ángela Chávez. Ella es ginecóloga, enlazada a través de vía Skype también. Y por supuesto ya estaremos un enlace especial para mí. Estaré con mi esposo, con el doctor Mauricio Vides, perinatólogo desde la 1 de mayo. ¿Cómo estamos, Ángela? Buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Un gusto. Muy bien, un gusto, doctora, y gracias por aceptar el enlace. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Un gusto de saludarlos. Hola, Ángela, ¿qué tal? Ya tenía un par de meses de no vernos. ¿Verdad? Qué gusto de verla, de verdad. Gracias, igual, doctor, un gusto. Y muchas gracias por la invitación. Aquí estamos desde el trabajo. Un poco escondidos y esperando que nos abran la puerta. Bueno, muchísimas gracias de verdad a ambos por aceptar el enlace. La idea de este día es pues hablar con la población, que la población entienda que hay situaciones en ginecología y en obstetricia que a lo mejor se pueden arreglar a través de teleconsulta, que es lo que ahora se está haciendo, pero hay otros tipos de consultas que no se pueden y que no deben esperar. Entonces, hablemos si quieres primero contigo, Mauricio, porque yo sé que en cualquier momento nos puedes dejar porque estás muy ocupado ahí. Hablemos un poquito sobre la consulta prenatal, la normal y la de alto riesgo, y qué cosas se pueden hablar en teleconsulta y qué cosas no. Bueno, hemos cambiado un montón de cosas, hemos tenido que aprender a adaptarnos a la nueva realidad, ¿verdad? De vivir con este virus. Y una de las cosas que se nos ha planteado, pues, es la teleconsulta. Hemos criticado, ¿verdad? No me dejan mentir ustedes dos, hemos criticado muchas veces la consulta por mensajes, etcétera. Siempre la verdad, no me dejan mentir ustedes dos. Y ahora se ha vuelto una realidad, una necesidad, ya que los hospitales, las clínicas se han vuelto un lugar muy peligroso, ¿verdad? O de alto riesgo para poderse contagiar con el virus. Así que hemos tratado de que las consultas que no sean completamente necesarias, que sean presenciales, se pueden hacer a través de una llamada de teléfono o por una videollamada. Eso sí, en nuestra especialidad
de embarazo de alto riesgo, hemos tratado o hemos preferido que eso no sea una realidad, ¿verdad? Sino que sea presencial. Claro que en nuestra especialidad también existen los embarazos de riesgo mínimo o embarazos que no tienen riesgo, que sí, en algunas ocasiones se puede hacer una videollamada o tratar de espaciar más las visitas al ginecólogo. Exacto, muy bien. Ángela, ¿cuáles son las que nosotros consideramos emergencias ginecológicas que deben de ser vistas presencialmente, que no pueden ser atendidas por teleconsulta, o que al menos una vez se pueden atender por teleconsulta, pero no siempre? Sí, hay que saber diferenciar como pacientes cuáles son las consultas que son de emergencia. Tienen que acudir inmediatamente personalmente a buscar consulta, y las consultas que pueden esperar algún tiempo. Entre las consultas de emergencia está la principal a la cabeza, que son las hemorragias uterinas anormales, ¿verdad? Que si dejan pasar mucho tiempo pueden llegar a entrar en estado de anemia y necesitar transfusión o algún tipo de cirugía. Son las emergencias que ponen en riesgo la vida de la persona y que tienen que acudir inmediatamente a un centro hospitalario. Otros puede ser, por ejemplo, un dolor pélvico. Un dolor pélvico hay que saber diferenciar en cuando ya es muy agudo o es un dolor pélvico que ya la paciente tiene mucho tiempo de tenerlo. Si presenta fiebres acompañados, vómitos o diarrea acompañado de dolor pélvico, tienen que acudir a un hospital porque puede ser un problema que necesite ser operado, una cirugía, unos abscesos de tubováricos o una EPIA bien alta o grave que necesita ingreso hospitalario. Entonces, esas son consultas como de emergencia. Y ahí las que no son de emergencia, ¿verdad? Los pacientes tienen que valorar o asociar a otras cosas. Muchas veces algunos dolores pélvicos pueden estar asociados al alcohol o que comió algo malo. Si no mejora con ciertos medicamentos que ya conocemos, tienen que consultar a una unidad de emergencia, ¿verdad? Y que ya conozcan si la persona tiene alguna duda o piensa que patología es emergencia o no lo es, debo o no debo acudir a un centro hospitalario. Tenemos, como mencionaban en el video, de que ya hay una manera de poder hacer una pequeña consulta inmediata o rápida por medio de un médico para que empiece y le explique cuáles son los síntomas, y muchas veces el médico puede recomendarte algunos medicamentos o acudir inmediatamente a una emergencia, ¿verdad? Claro. Cuando hablamos de consultas ginecológicas, cuando es obstétrica, casi la mayoría, como dice el doctor, son emergencias. Cuando es obstétrica, si siente alguno de los síntomas de alarma que se les explican durante los controles de embarazo, tienen que acudir al hospital. Muy bien. Ahora, Mauricio, las consultas, ya siempre sabemos en medicina, tú bien lo mencionaste, hay embarazos de riesgo mínimo y definitivamente embarazos de alto riesgo. No existen los embarazos sin riesgo, definitivamente, porque cualquiera puede complicarse de un momento a otro. Pero en el caso de la que está recién comenzando a salir embarazada, las primeras consultas podrían ser, ¿en qué casos? A través de una teleconsulta. Ok, sí, es las pacientes que no tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, ¿verdad? Que no son diabéticas, hipertensión arterial, hipotiroidismo, lupus, enfermedades de colagenopatías, enfermedades renales crónicas, etcétera, etcétera. Todas esas enfermedades que tienen alto riesgo de alguna complicación deben de acudir a su médico en la primera, bueno, deberían de haber estado en control antes de embarazarse, pero eso realmente poco lo vemos. Pero tienen que acudir en cuanto ellas ya hagan el diagnóstico de que están embarazadas o sospechan que están embarazadas. Las demás que no tienen ninguna enfermedad concomitante, ninguna patología que acompaña al embarazo, pueden tener una videollamada en las primeras semanas en las cuales ellas se hacen el examen y se puede hacer una videollamada para darle los primeros lineamientos, para dejarle los primeros exámenes y darle la primera consejería. Pero, así como dice Ángela, si tienen algún síntoma de alarma, aunque no tengan embarazo de riesgo,
deben de acudir a una consulta presencial. ¿Qué podría ser esos signos de alarma? Sangrado, dolor intenso, fiebre, vómitos. Sabemos que los vómitos son un síntoma bien característico, normal hasta cierto punto en el embarazo, pero pueden complicar, depende de la cantidad que sean esos vómitos, porque pueden ser hasta llegar a que sean intolerancia a la vía oral, en los cuales no toleran ni el agua, ¿verdad? Vomitan 6, 8, 12, 15 veces en un día. Eso ya no es normal y deben de acudir al médico. Entonces esos serían los signos de alarma por los cuales deberían de consultar, aunque sea un embarazo de riesgo mínimo. Con riesgo mínimo. Con riesgo mínimo. Bueno, vamos a escuchar ese avance de TN21 con Ingrid Rendón y ya volvemos con ustedes. Gracias. Nuestro país atraviesa momentos difíciles y por eso el staff de Médicos de Salud TV se pone a tu disposición con cada uno de nuestros especialistas. La mascarilla definitivamente es un método de barrera efectivo. Si una persona tiene barba, aunque ocupe mascarilla N95, no sirve. Para responder tus dudas acerca de la pandemia COVID-19 y enfermedades que están afectando a la población más vulnerable. Su estado inmunológico en el paciente con diabetes se ve diezmado. Estamos juntos y vamos a dar respuesta a tus preguntas a través de Facebook, WhatsApp y el teléfono en estudio. Sintonice Salud TV de lunes a viernes a las 12 del mediodía y lo mejor de Salud TV, sábado y domingo a las 9 de la mañana por Canal 21. Tome el control. Siguiendo los protocolos de convivencia con personas en riesgo. Ante una situación de riesgo en casa, evita compartir artículos personales como toallas, vasos y platos. Yo me quedo en casa. Si en tu casa hay una situación de riesgo, lo recomendable es que laves las sábanas y toallas frecuentemente. Yo me quedo en casa. No rompas la cuarentena durante 2 semanas. Cada salida de casa es un riesgo para ti y tu familia. Yo me quedo en casa. Ante una situación de riesgo en casa, mantén ventiladas las habitaciones de tu hogar. Sé un héroe 503, porque estamos juntos. Yo me quedo en casa. En esta temporada de lluvia, si te toca salir de casa por tu trabajo o por alguna emergencia, tienes que procurar llevar contigo un paraguas o un impermeable, por si te sorprende la lluvia, y así podrás evitar padecer de enfermedades respiratorias. Estás viendo Salud TV. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Bueno, muy buen provecho a usted que almuerza. Gracias por permitirnos estar ahí en su hogar. En este viernes, acompañándole, estamos conversando sobre qué pasa con las consultas ginecológicas y obstétricas durante los tiempos del COVID. Enlazados con Mauricio Vides, perinatólogo, y Ángela Chávez, ginecólogos. Bueno, hablábamos un poquito de las embarazadas, del mínimo riesgo, del alto riesgo y cuáles son aquellas consultas que se pueden hacer y los signos de alarma que te van a obligar a que definitivamente vaya a hacer una consulta presencial. Ahora bien, ¿qué pasa en ginecología con aquellas infecciones, Ángela, que aquel picazón, aquel ardor, aquel flujo molesto de mal olor? ¿Es esto una emergencia? ¿Cuántas veces se puede tratar por teleconsulta? ¿Qué consejos podemos dar en ese caso? Sí, como ya mencionábamos, las consultas que pueden ser de emergencia y las consultas que no. Entre las consultas que hay que valorar, ¿verdad? Si hay que esperar, ir presencialmente, ir a buscar un médico, asistir a un centro médico. Como ya mencionábamos, en tiempos de COVID es un poquito más dificultoso, ¿verdad? Asistir a una consulta que no necesita una consulta de emergencia porque por el riesgo de la infección del COVID. Entonces, como mencionábamos que hay hoy la nueva disponibilidad de hacer las consultas en línea, ya sea telefónicas, por WhatsApp,
por personal de cámara, varios tipos. Entonces, están como muy variadas, ¿verdad? Hay consultas muy leves como, mire doctora, que estoy con este método de planificación y tuve que suspenderlo por el COVID porque ya no pude ir a mi clínica y no recuerdo qué medicamento era el que me ponía. En esos momentos sí se puede consultar, digamos, en línea con su propio médico. Mire doctora, tengo este dolor, por ejemplo, de mamas, me empezó hace tanto tiempo. Entonces es muy importante la comunicación con el médico, explicar detalladamente el tiempo de evolución para que uno se pueda más o menos orientar al paciente y qué es lo que puede hacer. En el caso de las infecciones vaginales, lo mismo, ¿verdad? Hablar de médico a médico, explicarle cuánto tiempo de evolución tiene del problema del flujo, el color, la cantidad, síntomas que produce, si causa ya fiebre o dolores pélvicos, como mencionaba, ¿verdad? Ya tienen que buscar una consulta presencial, pero si el problema no causa a la paciente, como que no le causa problemas durante sus actividades cotidianas, durante el hogar, no es muy incómodo, entonces se le puede recomendar por medio de vía, ¿verdad? Así como estamos hoy, ¿verdad? Vía Skype o cualquier vía media, qué medicamentos puede utilizar, cómo utilizarlos, la cantidad y en cuánto tiempo, si no resuelve, volver a consultar. Así es. Entonces, es muy importante esa comunicación de médico-paciente. Nunca se recomienda la automedicación, ¿verdad? La vecina me dijo que me pusiera esto, a ella le dejaron esto. Y o yo tenía esta cremita guardada que me quedó de la última vez, o estas pastillitas y yo me las tomé. Eso definitivamente no va. Ahora bien. No, eso queremos evitar. Muy bien. Mauricio, ¿qué pasa? Porque muchas de las preguntas pueden ser a veces, bueno, a mí en el embarazo anterior me dio preeclampsia, eso fue hace 5 años, pero estoy bien, ¿soy embarazo de alto riesgo o no? Bueno, ahí hay bastante tela que cortar, porque hay que ver qué tipo de preeclampsia le dio, hay que ver antecedentes. Si esta paciente no tiene enfermedades crónicas, como ya habíamos explicado, si no es obesa, la edad, a qué nivel del embarazo anterior le dio la preeclampsia, ¿verdad? Porque no es lo mismo que le dé preeclampsia al final del embarazo, después de las 37 semanas, que le dé una preeclampsia leve. Después de eso, puede ser algo hasta bastante frecuente en nuestra población, pero no es lo mismo que le dé a una paciente antes de la semana 34 una preeclampsia grave, que haya necesidad de haberle evacuado el bebé a esa edad. O sea, son un montón de factores que pueden aumentar el riesgo de volver a presentar esa preeclampsia. ¿Verdad? Entonces depende de esos factores. Si bueno, pero por ejemplo, esa primera consulta, como la estás platicando conmigo, suponiendo que yo soy la paciente, esa sí podría ser una teleconsulta, la primera vez, el que platiquemos todo esto, definamos. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Sí, eso se puede, es algo obligatorio de preguntar en la primera historia clínica, pues, ¿verdad? Todas esas variables que yo les estaba diciendo. Y se pueden hacer en la primera consulta, ya que una paciente con riesgo de volver a presentar preeclampsia, se puede empezar a darle un medicamento a partir de la semana 11, 12 en adelante, que es el ácido acetilsalicílico, la aspirina, la dosis baja, ¿verdad? Dada a partir de las 11, 12 semanas, puede disminuir el riesgo de preeclampsia en un embarazo posterior. Vale, pero acuérdense que son preguntas que sí se pueden resolver con videollamada. Esas sí se pueden resolver a través de una videollamada. Ángela mencionaba la planificación familiar, lo cual es cierto. En estos tiempos hay mucha gente que está suspendiendo, que no pudo salir, que la farmacia no le llevó a tiempo, que no pudo comprar el medicamento porque sencillamente se le olvidó y está teniendo esos desajustes hormonales. Esos desajustes hormonales pueden estar ocasionando sangrados irregulares y al revésarle todo el ciclo a cualquier mujer. Ese tipo de consulta se puede atender también por videollamada o por llamada telefónica incluso.
Sí, totalmente se puede hacer una consulta por videollamada, porque son consultas que prácticamente están asociadas a trastornos por medicamentos. Entonces, el paciente tiene muchas dudas que hay que resolverle y explicarles que son sangrados que no son malos, que no le van a causar ningún problema, dependiendo de la cantidad, ¿verdad? Platicar con el paciente cómo es el trastorno irregular que están teniendo y explicarle cómo es que tiene que utilizarlos, en qué momento, en qué fecha, exactamente, porque muchas veces es el problema, que han habido retrasos de la colocación o anticipación de la colocación o el cambio de medicamento, ¿verdad? Ya todos sabemos que 2 o 3 meses de un cambio de un medicamento a otro podemos tener ciertos trastornos menstruales. Cada medicamento tiene su pequeño efecto adverso. Pero eso hay que darle tranquilidad a la paciente, porque muchas veces eso les causa mucha ansiedad. Y hay que explicarles, y para eso puede ser principalmente la primera consulta de una videollamada. Ya si el problema se vuelve muy crónico, muy a repetición y no resuelve con lo que uno se está indicando, recomendando, o sea, el médico tiene que valorar ya dejar una consulta presencial, porque puede haber otra causa o otro tipo de problemas que puede estar causando ese sangrado. Así es. En cuanto a las embarazadas que ya tienen el diagnóstico, Mauricio, por ejemplo, ya me detectaron que tengo una diabetes gestacional. Esta paciente, sus controles presenciales siempre son más frecuentes. En estos casos, ¿cómo se está haciendo ahora con el COVID? Sí, si una paciente, también depende del grado o el tipo de diabetes que tenga, pues, ¿verdad? Porque la diabetes puede ser una diabetes gestacional que solo se esté manejando con dieta y ejercicio, sin medicamentos, y la cual la señora va a ser de las pacientes ideales, ¿verdad? Que sigue la dieta, hace ejercicio, los exámenes le salen normal, el crecimiento del bebé va bien, no necesariamente tiene que tener una consulta más frecuente, ¿verdad? Se pueden espaciar las consultas incluso hasta 4 semanas si todo va bien. Pero una paciente que ya es diabetes gestacional, ya con insulina, o de esas pacientes que son pregestacionales, que están manejadas con insulina, que no se portan bien, que los exámenes están siempre alterados, que el crecimiento del bebé va más acelerado de lo normal, en esas pacientes sí tenemos que dejar más frecuentemente las consultas y también los exámenes de laboratorio y las ultrasonografías. En esas pacientes no podemos dejar hacer más alejadas las consultas. O sea que depende de cada caso, pues. Claro. Ahora, mi pregunta va enlazada a que realmente es importante recalcar esto porque hay una situación que ha estado sucediendo en todo el mundo, no solo aquí, y es que de alguna manera se ha incrementado un poco la mortalidad materna porque mucha paciente no está yendo a consultar por miedo, ¿cierto? Así es. Desgraciadamente, la mortalidad materna se ha aumentado tanto en nuestro país como en otros países del mundo, ya sean países del primer mundo o del tercer mundo. Desgraciadamente es una realidad, por lo que tú estabas diciendo, porque la paciente no llega a consultar o los hospitales están saturados viendo otro tipo de pacientes. Exacto. Existe un fenómeno, ¿verdad?, en todo el mundo, y en nuestro país no es la excepción, que hay maternidades que están siendo cerradas, ¿verdad? Por ejemplo, en el Seguro Social se cerró la maternidad de Amatepec, ¿verdad? Porque Amatepec se convirtió en un centro COVID. Y todos esos partos, que son alrededor de 300 partos al mes, se han trasladado al Hospital 1 de Mayo. Entonces, nuestra capacidad de atención se ha visto limitada por el aumento de ese tipo de casos, pues. Entonces, todo eso va aumentando el riesgo de morbimortalidad perinatal. Exacto, y desgraciadamente no solo, bueno, la mortalidad materna es lo peor que nos puede suceder,
Pero también lo que se ha visto aquí en todo el mundo, como tú decías, es la mortalidad fetal. Tal vez no muere la mamá, pero tienen óbitos fetales, muertes en útero, porque llegan a situaciones en las que por temor nuevamente o porque no alcanzan a pasar consulta, pasan las desgracias también. Así es. Nosotros, por eso, en nuestro hospital, en la 1 de Mayo, en la unidad de medicina materno-fetal, tomamos la decisión de no suspender la consulta de embarazo de alto riesgo, por eso mismo que tú estabas diciendo, porque aumenta el riesgo de muerte fetal y de muerte materna. Así que estamos tratando de trabajar con la mayor normalidad que se pueda. Bueno, amor, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado nuestro enlace. Entendemos que están muy ocupados por ahí y que nos vas a dejar. Así que gracias de verdad y sigue trabajando. Y bueno, Angelita y yo nos quedamos juntas. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto, un beso para ti. Saludos, Ángela. Un gustazo de verla. Gracias. Saludos a todos. Chao. Saludos. Bueno, Angelita y yo nos quedamos y volvemos luego de la pausa. Estás viendo Salud TV. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Bueno, y continuamos con nuestro programa, la sección Alerta COVID-19, en la cual actualizamos los casos en base a la plataforma virtual que nos ha dado el gobierno y los datos que en ella obtenemos. Veamos cómo se encuentra nuestro país en estos momentos. Ahí tenemos que son 2.849 los casos confirmados, de los cuales recuperados, afortunadamente, 1.249. 1.547 son los casos activos y el número de fallecidos pues ha subido a 53 los casos de fallecimiento confirmado por COVID. 68 casos nuevos en las últimas horas y 41 personas recuperadas. Lastimosamente, 2 personas más perdieron la vida. Y pues en lo que va son 2.426 las pruebas realizadas. Esa es la situación de nuestro país. Esperemos que no se dispare esta curva, ahora que con las lluvias hay mucha gente que ha perdido su hogar y está en albergues, hay mucha gente ayudando, hay que recordar que estemos ayudando y hay que mantener las medidas siempre, el uso de mascarilla, de higiene de manos y el distanciamiento físico, aunque sea siempre para ir a ayudar a las personas y hacerles llegar no solamente víveres, mantas, ropa, sino también mascarillas y jabón para que puedan lavarse sus manos. Bueno, en la siguiente video veamos cómo el personal médico alrededor del mundo también busca la forma de relajarse, de reírse, de tratar, de manejar su salud mental. Veamos cuáles son los videos que nos tienen ahora producción. Baby, come give me something, oh. Baby, come give me something, oh. 'Cause I can't stop loving. Right foot, now left foot. 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 One hand, two hands. Hit your rollie. Do your dance. 5, 4, 3, 2, 1. Level up, 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 level up. All this on me so yummy. All this sauce so yummy. Definitivamente, gracias a todos esos héroes en primera línea alrededor del mundo que buscan la forma de cómo distraerse un momento y poder de esa forma llevar también un mensaje de esperanza a toda la población y hacerlos reír un poquito con sus divertidos TikToks. Bueno, las recomendaciones del doctor Samuel Ramírez para los niños en esta temporada del COVID-19, veamos.
Las medidas de prevención para evitar el contagio con coronavirus es exactamente las mismas que utilizamos para otro tipo de enfermedades virales y otro tipo de enfermedades infecciosas. El lavado de manos no ha dejado de ser la herramienta más útil para la prevención de este tipo de afecciones, así como evitar el contacto con fluidos, tapándonos adecuadamente la boca a la hora de toser y estornudar. Estas medidas deben ser tomadas en cuenta por toda la población en general. Esta es una campaña de Salud TV de Grupo Megavisión. Siga las recomendaciones en casa para prevenir el COVID-19. Bueno, y esto es todo en nuestra sección Alerta COVID-19. Vámonos a una pausa y volvemos con más. Nosotros los salvadoreños somos algo distraídos. Vivimos en el país de las playas y lagos más bellos del mundo y apenas nos damos cuenta. Ahora que las calles están vacías y podemos admirarlo en silencio, parece aún más increíble que no nos demos cuenta de su belleza. Pero hay algo tranquilizador. Cuando todo esto termine, llenaremos nuevamente esos vacíos de nuestros parques y pueblos. Todos esos paisajes que son la envidia del mundo seguirán siendo el fondo de nuestros besos. Los salvadoreños recuperaremos toda esta belleza, porque desde nuestros corazones sigue siendo el país más cachimbón del mundo. Sé un héroe 503, despertando la imaginación de tus hijos. Léeles un cuento antes de ir a dormir. Sé un héroe 503, porque estamos juntos. Yo me quedo en casa. Estás viendo Salud TV. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. En la actualidad, por la situación que se vive a nivel mundial, muchas personas que desean ser padres sienten que el COVID-19 podría arruinar su anhelo. Sin embargo, es conveniente despejar algunas de las dudas que surgen acerca de la continuidad de los tratamientos de infertilidad ya iniciados, como aquellos casos de quienes necesitan consultar por primera vez porque no logran un embarazo. ¿Hay que esperar a que pase la pandemia? ¿Es conveniente buscar ahora un embarazo? ¿Tiene alguna incidencia en el resultado del tratamiento? Son algunas de las dudas que surgen en estos tiempos. Hasta la fecha no se ha demostrado que el coronavirus ingrese en el semen, ni infecte los óvulos o embriones. De hecho, la Organización Mundial de la Salud no ha emitido ninguna opinión que sugiera que las mujeres eviten embarazarse, al igual que no lo hacen las sociedades internacionales de reproducción. En cualquiera de los casos, lo más recomendable es que te mantengas en constante comunicación con tu infertólogo para que le des seguimiento a tu proceso. Junto a él tomes las mejores decisiones para ti y tu familia. Gracias por continuar con nosotros y estamos con la doctora Ángela Chávez enlazados vía Skype hablando sobre las consultas ginecológicas en el tiempo del COVID. Bueno, Angelita, definitivamente esta es otra situación, el hecho de los pacientes que están deseando continuar o deseando concebir, que en estos tiempos de mucho estrés y ansiedad también se puede ver afectada la fertilidad. Esas son consultas que también pueden ser manejadas a través de videollamadas, ¿cierto? Sí, porque hay dos tipos de consultas. La de primera vez, que para más que todo la primera consulta por videollamada se puede hacer para ayudar con la mayoría de dudas, ¿verdad? Dudas que si pueden iniciar y qué pueden hacer, que si es recomendable o no. Y la segunda consulta que es para la de continuidad, porque muchos pacientes le pueden decir a uno, yo estaba con ese tratamiento, continuamos, no continuamos, qué pasa con los medicamentos, qué pasa con las consultas.
Como en esos tiempos de COVID, muchas consultas se han dejado de ser presenciales, otras no. Entonces se valora más la consulta de emergencia. También ahí depende de valorar cada paciente individualmente, qué tan necesario y qué tan urgente para ellos es asistir a una consulta presencial. Así es. Que tienen que valorar el riesgo que pueden llegar a exponerse, ¿verdad? Y si es suficiente la consulta el médico nada más para despejar las dudas que tiene. Las informativas. Entonces, sí, yo siento que más que todo nuestra función en este tiempo ahorita es ayudar mucho con informar al paciente, porque el problema con el paciente es cuando no está bien informado. La desinformación es el problema más grave que puede haber y puede aumentar los riesgos y enfermedades. Entonces, el paciente tiene que buscar siempre informarse. Angelita, tal vez lo que podríamos darles también son recomendaciones a todas aquellas pacientes que por A o B motivo, porque recordemos que aquí el concepto de emergencia es aquello que también para mí no puede esperar. Entonces, si de pronto yo, sopesando riesgo, decido ir a pasar consulta, a pesar de que a lo mejor no se consideraba algo urgente para otra persona, pero para mí sí. ¿Cuáles son las recomendaciones que les podemos dar a toda aquella paciente que va a una clínica o a un hospital? Se recomienda que si la consulta no es de emergencia, tiene que hacer una cita previa, porque a muchos pacientes se les está teniendo por citas para no saturar el centro médico al cual va a asistir, ¿verdad? Diferente es cuando es una consulta de emergencia, no se puede prorrogar o posponer la consulta. Cuando es una consulta que el paciente tiene que ir a consultar, pero puede esperar, se necesita que lo haga por cita previa. Ya con cita previa, en el centro de salud, ¿verdad? Aparte que ellos tienen sus propios protocolos también para evitar infecciones, uno tiene que también tener sus propios protocolos para cuidarse uno mismo, ¿verdad? Siempre lo que recomendamos es el lavado de manos, el uso del alcohol gel, la mascarilla, que no deben de olvidarla. Muchos pueden llevar utilizando sus caretas o lentes de protección. El distanciamiento social, siempre prevenir estar a 1,5 metros de distancia de otra persona, evitar estar saludando de mano a las otras personas. Entonces, esas son las recomendaciones que se le pueden dar al paciente si decide ir a consultar. Eso es importante definitivamente. Hay incluso un estudio muy bonito del Lancet que muchos hemos posteado, muchos de los ginecólogos hemos posteado en nuestras redes sociales, en los cuales habla de cómo disminuye el riesgo de contagio si usted lleva mascarilla, si usted mantiene un distanciamiento físico mayor a 1 metro y si además lleva careta. Entonces es muy importante el que guarde todas esas recomendaciones, buena higiene de manos, no guantes, óigalo bien, no es necesario llevar guantes, son falsa seguridad. Bueno, vámonos a una pausa en la cual veamos los consejos que nos da la doctora Verónica Rodríguez en la sección Salud y Belleza de todos los viernes. Ya volvemos. Bendiciones y bienvenidos a una edición más de tu sección de Salud y Belleza. Soy la doctora Verónica Rodríguez, especialista en medicina estética, y este día vamos a hablar cómo evitar la caída del cabello. ¿Sabía usted que nosotros tenemos alrededor de 100,000 cabellos en nuestra cabecita? Y a veces nos preocupamos porque sentimos que el cabello se está cayendo muchísimo. Normalmente una pérdida de cabello puede ser entre 60 a 100 cabellos al día. Es decir, que si usted se peina su cabellito y usted mira en el cepillo restos de cabello, no debe preocuparse. Sobre todo si usted cuando se mira en el espejo no mira o no observa áreas claras y no hay pérdida de densidad en su cabello. Aunque existen otros motivos por la pérdida de cabello como son hormonales, genéticas, infecciones de cuero cabelludo, alopecias, que siempre es bueno que si la pérdida es excesiva, usted consulte con el médico especialista. Sin embargo, en este día vamos a dar un par de tips para que usted note una disminución en su pérdida de cabello. Una de las principales causas que aceleran el proceso de caída del cabello es cuando nos duchamos con agua muy caliente, así que debe evitar las duchas que superen el calor de 36 grados centígrados. A veces también nos colocamos ganchos o colas que son demasiado apretadas y esto hace que también tengamos un aumento en la caída del cabello. Si usted ha notado que hay un aumento en su caída de cabello, debe evitar
todo tratamiento químico en su cabello, como son alisados, tintes o decoloraciones. Y algo muy importante es, a veces las mujeres, por cuidarnos el color, no nos lavamos el cabello todos los días. Idealmente hay que lavar el cabello periódicamente. Así que no lo olvide, las pérdidas de cabello de 60 a 100 cabellos al día es completamente normal. Se despide de ustedes la doctora Verónica Rodríguez, especialista en medicina estética. Esta fue una edición más de tu sección Salud y Belleza. Estás viendo Salud TV. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en su programa Salud TV el día viernes platicando con la doctora Ángela Chávez sobre cuáles son las consultas que usted puede realizar vía telefónica y cuáles son las que no puede esperar. Ajá, Angelita, hablamos entonces de las recomendaciones cuando la gente decide ir a las clínicas. Esto es bien importante que las cumplan. Y hay situaciones que, bueno, ya no tenemos a Mauricio, pero usted como obstetra también nos puede, ahí lo podemos hablar, es el hecho de qué cosas una embarazada que está cercana al término o en cualquier momento no puede dejar de asistir a un hospital. Un embarazo de término, prácticamente a la paciente se le debe haber estado aconsejando durante todo su control de embarazo los signos de alarma durante el embarazo. Pero igual, cuando ya llegan a su edad de término, ¿verdad? Que se recomienda que ya después de las 37 semanas ya es un embarazo de término. Puede estar cercana o no a su fecha, pero esa paciente ya tiene que estar pendiente de si empieza el trabajo de parto, inicio de dolores lumbopélvicos, que es un dolorcito pequeño que empieza de la espalda y se irradia hacia el área de pelvis, y usualmente se le recomienda que empiece a tomar su tiempo, ¿verdad? ¿Cuántas contracciones está percibiendo en un periodo de 10 minutos? Si aproximadamente ya percibe de 2 a 3 contracciones en un periodo de 10 minutos, ya está en un franco trabajo de parto. También se recomienda que asistan si notan pequeño manchado o salida de un moco como ligoso y espeso, con un poquito de sangre. Eso se le llama salida de tapón mucoso. Tiene que asistir inmediatamente al centro de salud que le quede más cerca. También nota sangrado, igual o más que tela, tiene que consultar. Salida de líquido transvaginal. Esta salida de líquido transvaginal se define como un líquido usualmente que es sin color y que usualmente baja a través de la pierna, puede llegar hasta la rodilla, pues en pequeñas cantidades o en cantidades excesivas, y son uno de los motivos de consulta al hospital. Otro motivo de consulta es que haya disminuido o percibido la disminución de movimiento de su bebé, pues que sienta que se mueve menos de lo que normalmente la paciente lo percibe. Ese es uno de los signos por los cuales tiene que ir a consultar. Otro síntoma que es usualmente dolores de cabeza intenso, que no cede con ningún medicamento, que no cede con el sueño, que no cede reposo, y son dolores de cabeza intensos que muchas veces puede llegar a presentarse como visión con lucecitas. Esa es una consulta de emergencia al hospital. Puede ser un signo de preeclampsia, ¿verdad? O que la presión arterial sanguínea se le ha elevado a la paciente embarazada. Desmayo. La inflamación en las manos y la cara también. Y la paciente si presenta inflamación de pies, manos y rostro, ¿verdad? Tiene que consultar inmediatamente en cualquier momento del trimestre, tiene que consultar por esos síntomas, ¿verdad? Pero si ya se le presentan a finales del trimestre, también es un signo de alarma. Bueno, y hay otra situación que tanto en ginecología como en obstetricia se puede presentar, y son las infecciones de vías urinarias, los famosos mal de orín, que así se le reconoce, ¿verdad? Estas son situaciones que también, ¿cuál es la recomendación, Ángela? Pues en el estado de embarazo prácticamente sí tienen que consultar, porque una leve infección de vías urinarias puede confundirse con otros síntomas o puede llegar a ser mucho más grave para la paciente. En caso de embarazo prematuro, una infección de vías urinarias mal tratada o mal medicada, o que no se tomó los medicamentos como tenía que ser o no consultó el momento, pueden ser causas de una amenaza de parto prematuro y el parto prematuro en sí.
Y un embarazo de término también, ¿verdad? Puede causar infecciones a la mamá, infecciones en el feto en el momento en que nazcan también. Entonces, en cuestiones de obstétricas, sí tienen que consultar si la paciente presenta fiebre, mal de orín, ardor al orinar, dolores de espalda continuos o dolores altos de espalda. Muchos pacientes refieren que el dolor se les va en la parte alta de la espalda, dolores pélvicos intensos. Sí tendrían que consultar, ¿verdad?, a un centro médico para que se les tome sus exámenes. A veces se le toma, es necesario un examen de hemograma para ver si el nivel de infección es alto, si necesitan ingreso o no, o el medicamento específico para mujeres embarazadas no es lo mismo para mujeres que no están embarazadas. Entonces sí tienen que buscar una consulta médica porque esos medicamentos son diferentes y específicos para cada paciente. Angelita, en cambio, dígame. Angelita, se nos terminó el tiempo, pero de verdad que muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por toda la información que nos ha regalado. Espero que la gente que esté en casa haya tomado nota y le haya quedado más clara la situación. Gracias de verdad por haberme acompañado. Muchas gracias a ustedes y a la orden. Ya saben que cuentan conmigo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes en casita. Espero que le tengan un feliz fin de semana, que aprovechen en casa, que se mantengan sanos y salvos, por favor, que si podemos ayudar a los demás, lo hagamos siempre acatando las medidas. El día lunes, si Dios lo permite, estaremos hablando del dolor de oído, así que no se lo pierdan. Los dejo en buena compañía con Ingrid Rendón. Que disfrute su fin de semana y que Dios nos bendiga a todos. A pesar de todas las medidas de aislamiento social que han sido aplicadas para prevenir el contagio del COVID-19, existe la posibilidad que usted necesite asistir a un centro de salud a recibir atención médica y para hacerlo de forma segura debe seguir estas recomendaciones. Al momento de programar su cita, hable primero con su médico, coméntele sobre sus síntomas de forma específica para que pueda hacerse una evaluación previa y determinar si es realmente necesario que usted asista a la consulta presencial o si puede recibir atención a distancia. Si su médico le aconseja ir a la clínica, procure ir usted sola. Si por algún factor de fuerza mayor no es posible, hágase acompañar de una sola persona y por ningún motivo lleve niños o adultos mayores. Al llegar al consultorio, cumpla con todas las medidas de bioseguridad, ya que son conocidas por todos. Utilice siempre mascarilla, guarde la distancia social, aplíquese alcohol gel al entrar y salir y evite lo más que pueda hacer contacto con artículos que podrían estar infectados.